tan esperado por todos nosotros. Señor Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Doctor Julián de Zuviría Samper. Señora Doctora Berta Sarmiento. Señores autoridades de la Facultad de Educación. Señores docentes de la Facultad de Educación. Señores docentes invitados. Señores estudiantes, amigos. Prosiguiendo el desarrollo del tercer programa de actividades académicas de actualización docente promovido por el Departamento de Educación, esta noche me honro en anunciar la presencia del doctor Julián de Zuviría Samper, distinguido conferencista de nivel internacional y propulsor de la nueva pedagogía para el siglo XXI. Él se encuentra en esta ciudad de Lima, invitado por el Instituto de Pedagogía Popular, y está entre nosotros gracias a su generosidad y a la invitación realizada por el profesor Sigfredo Chiroque. A ambos nuestro agradecimiento. Al primero por la generosidad de compartir con nosotros su tiempo, su saber y sus reflexiones, y a Sigfredo por haber hecho posible este encuentro. A continuación voy a dar a conocer una muy breve semblanza de la trayectoria académica del doctor Zuviría. Julián de Zuviría Samper, doctor en Educación, director general del Instituto Alberto Merani, en Colombia, coautor de la propuesta pedagógica conceptual, asesor de los Ministerios de Educación de Colombia y Ecuador. Yo quiero dejar con ustedes al doctor Julián de Zuviría en la conferencia La estructura curricular en la formación docente. Con ustedes, el doctor Julián de Zuviría. Muy buenas noches a todos ustedes. Es muy grato para mí compartir nuevamente estas aulas. Muy amables por la invitación, señor decano, Sigfredo. En realidad la idea es hacer unos breves comentarios sobre la pregunta de qué hay que tener en cuenta en una formación docente. Y para contestarlo, voy a comenzar por comentar algunas cosas que se saben tienen los docentes de muy buena calidad. Si queremos hacernos la pregunta, ¿cómo formar a los docentes? ¿Qué mejor manera que preguntarnos qué tienen los docentes muy buenos? ¿Qué se sabe en el mundo sobre los docentes que efectivamente generan modificaciones sensibles en los estudiantes? Y voy a comenzar por el mismo término, el término de docente, cómo se concibe hoy en día. Para ello voy a iniciar por la experiencia de un discípulo de Piaget y de Vygotsky, un discípulo que invito a estudiar, que lleva por nombre Robert Feuerstein. Ese va a ser el punto de partida. A él le correspondió una de las tareas más complejas que le tocaría a un docente. A él le tocó educar a los hijos de los 6 millones de judíos que fueron asesinados, torturados, violados durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 45, con la recién creación, y en el 48 del Estado de Israel, reunieron a los judíos adolescentes que estaban dispersos en el mundo
se los entregaron a él, a Feuerstein, y le dijeron, edúquelos. Y él inició por aplicar unas pruebas de capacidad intelectual a cada uno de los muchachos que recibió. ¿Y qué encontró? Que estos muchachos tenían unas capacidades intelectuales muy bajas, que estaban muy cerca de retardo mental, que sus inteligencias promedio eran en pruebas psicométricas muy cercanas a una capacidad intelectual de 70, que es lo que se considera el límite del retardo mental. Y se dedicó a contestar la pregunta, y lleva 55 años contestándola, y ha dado respuestas importantes. Y él se hizo la pregunta, ¿por qué estos niños no desarrollan su inteligencia? Y la respuesta de él fue, porque han aprendido de manera directa, porque no han tenido mediadores de la cultura, porque les tocó a ellos solos defenderse en el mundo, porque no tuvieron padres, ni hermanos, ni maestros, porque carecieron de mediadores de la cultura, y les tocó a ellos solos aprender lo que la cultura ya sabe. Feuerstein llega al concepto de mediador de la cultura para definir el papel de un maestro. Un maestro es el que se interpone entre el individuo y la cultura. El maestro es el que permite que el muchacho no tenga que volver a recorrer el camino, porque el aprendizaje que recibe el niño que cuenta con maestros es un aprendizaje mediado, no directo, en contra de lo que creen teorías actuales, que hay que enfrentar directamente al niño, a los estímulos y a las experiencias. Él encontró que había dos tipos de aprendizaje. Unos, los directos, los que uno mismo realiza con su propia experiencia. Esos son aprendizajes coyunturales, inmediatistas, individuales, y otros los que se realizan con la presencia de mediadores, con la presencia de representantes de la cultura. Y la tesis de él es: ¿por qué hay niños con poca inteligencia? Porque no han tenido aprendizaje mediado, porque no han contado ni con padres, ni con hermanos mayores, ni con buenos maestros que favorezcan el desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, el concepto que usa Feuerstein nos parece el concepto más claro de todos, el de mediador, para referirse a los docentes que hoy por hoy las nuevas teorías en educación han debilitado su papel. Han creído que se pueden sustituir los maestros y que se puede hablar ya no de maestro, sino de facilitador. No somos facilitadores, somos conflictuadores, somos generadores de cambio.
usan términos muy vagos, muy imprecisos, como el de guía o el de acompañante. No somos acompañantes de los niños. Uno busca acompañantes es para irse de rumba, no para acceder a lo que a la cultura humana le ha costado 2 millones de años aprender. Su maestro, Vygotsky, se hacía esta pregunta: ¿qué pasaría si por algún motivo desapareciéramos todos los adultos de la faz de la tierra y quedara la tierra gobernada por los niños? Yo les recomiendo que no le digan esto a los niños porque gozarían de emoción. Vygotsky decía que volvería a empezar la historia humana, porque la historia humana está, la interpretación de la historia humana, en la cabeza de los adultos que somos los representantes de la cultura. Una película aborda la pregunta generada por la teoría de Vygotsky, una película denominada El Señor de las Moscas. Por determinada circunstancia, un grupo de unos 30 niños queda viviendo en una isla. Al cabo de pocos días comienzan unos a matar a los otros. Es imposible la convivencia si no hay una mediación adulta. Frente a esos términos de facilitador, de guía o de acompañante, nos parece que el término más adecuado para referirse a un maestro es el de mediador de la cultura. Estas nuevas teorías en educación han acentuado mucho el papel del niño. Hace 50 años se decía por parte de los teóricos que los niños no pensaban. El término de alumno proviene de aluminen, individuo sin luz. Hasta hace poco tiempo se decía que estar bajo la vara era estar estudiando. Desde esas posturas que Luis Nott llama heteroestructurantes, donde el proceso de estructuración viene desde afuera. Así se creía hasta hace muy poco tiempo. Hemos dado un salto peligroso, bien peligroso, a posturas totalmente contrarias de 180 grados, donde pareciera y se dice que los alumnos son investigadores de punta, creadores de teorías, constructores de conocimiento. Ni lo uno ni lo otro, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Estos procesos en la historia de pasar de un extremo al otro extremo son peligrosos. Indudable que los alumnos deben cumplir un papel muy activo en el proceso del conocimiento, indudable. En eso tienen razón las posturas contemporáneas, pero indudable también que ese papel no lo pueden cumplir si no tienen buenos maestros. En eso no tienen la razón las posturas de punta hoy en día en el mundo, que han subvalorado el papel del mediador.
Y hay algunas cosas que se saben, tienen los maestros de calidad, y después de esta reflexión inicial, tienen los mediadores de calidad, y algunas de ellas, la mayoría de ellas, no la tienen los mediadores de baja calidad. ¿Cuáles son algunas de esas características? La primera, son maestros que creen en los estudiantes. Este proceso se conoce en psicología con el nombre, y más en sociología con el nombre de efecto Pigmalión. Y puede haber un efecto Pigmalión positivo y puede haber un efecto Pigmalión negativo. La esencia de esta primera característica es la siguiente: el presupuesto de que un estudiante aprende dependiendo de cuáles son las expectativas que él ve tiene su maestro sobre él. Es decir, que si el estudiante capta expectativas altas, siente que su maestro cree que él puede llegar lejos, trabaja para llegar lejos. Pero que si él siente, el estudiante, que el maestro tiene pocas y bajas expectativas de él, él camina poquito, camina lento. Es decir, que el trabajo del estudiante depende de las expectativas que le tiene el maestro de él. Cuando las expectativas son altas, hay un efecto Pigmalión positivo. Cuando las expectativas son bajas, hay un efecto Pigmalión negativo. Primera característica: son maestros que creen que sus estudiantes pueden llegar muy lejos y los alientan a que lleguen muy lejos, y les dan la seguridad a sus estudiantes de que pueden llegar muy lejos. Es decir, generan un efecto Pigmalión positivo. Segunda característica: son maestros que trascienden. Son maestros que cuando el estudiante les pregunta a cualquier edad, pero en una clase de inicial, de primaria, ¿qué es esto?, nunca contestan que un lapicero. ¿Qué es esto? Nunca contestan que un micrófono. ¿Qué es esto? Nunca contestan que un salón. Porque la respuesta de que es un lapicero, la respuesta de que es un micrófono o de que es un salón, es una respuesta que no trasciende. Es una respuesta limitada. Es una respuesta que no invita a seguir preguntando. Es una respuesta, por lo tanto, que no alimenta el interés, la pasión, la necesidad de preguntar. Se encuentra, por lo tanto, como segunda característica, que estos maestros que generan efectos muy significativos son maestros que trascienden, que cuando se les pregunta si es el lapicero, tienen que explicar por qué, tienen que decir qué tipos de lapiceros, tienen que decir en qué se diferencian de otros lapiceros. Es decir, que en su respuesta van más allá de lo aparentemente preguntado. Segunda característica que se encuentra. Tercera, esta se encuentra tanto en las instituciones como en los maestros. Hace un tiempo
o en los años 60 se creía que todo dependía de la cuna, que si un niño nacía en buenas condiciones ya tenía asegurada la vida, que si nacía en malas condiciones ya estaba bloqueado en la vida, independientemente de las instituciones donde estudiara, independientemente de los maestros que tuviera, que eso no incidía. En los años 70 apareció lo que se llamó el informe Coleman, y el informe Coleman básicamente dijo: no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer los profesores ni las instituciones educativas, no cambiamos nada. Afortunadamente en los años 80 se encontró que habían estado mal formuladas las investigaciones de los años 60, que no era cierto que la inteligencia estaba determinada en la cuna o en los genes de los individuos, que el mundo es susceptible de ser cambiado. Hasta posturas como la de Feuerstein, que sostendrán que siempre, en cualquier edad, en cualquier momento, a cualquier niño, es posible de cambiarlo, de modificarlo, de aumentarle sus capacidades. Pero lo que han encontrado, tercera característica, es que son maestros que saben para dónde van, que tienen muy claro el propósito, y que como tienen muy claro el norte, son maestros que enseñan muy pocos contenidos, que hacen una enorme selección de contenidos, pero que los contenidos que enseñan son los más importantes, y que como se concentran en unos contenidos esenciales, pueden llegar a unos niveles de profundidad, a unos niveles de dominio en ellos muy altos. Resulta paradójico, pero esta tesis ya se había formulado hace 25 siglos atrás. Una de las experiencias para mí más tristes en mi formación pedagógica es encontrar que hace 25 siglos se estaban formulando tesis más claras que las actuales. Es encontrar mayor fuente en Aristóteles y en Platón que en todos los constructivistas contemporáneos. Platón decía, y vean la claridad pedagógica, Platón decía: la ignorancia absoluta no es el peor de los males. Una vasta extensión de conocimientos mal digerida es cosa peor. Y 25 siglos después seguimos trabajando una vasta extensión de conocimientos mal digeridos. Y se cree que el problema educativo fundamentalmente está concentrado en el inicial o en la primaria. No. Mientras las universidades no entiendan que reciben a unos muchachos que tienen bajos niveles de desarrollo de pensamiento, bajos niveles de comprensión lectora, y que como eso es así, tienen que actuar en torno al pensamiento y en torno a la lectura. Mientras eso no se entienda, el problema de la educación cubre todos los niveles,
desde el preescolar hasta el doctorado. Es mucho más general de lo que se dice. Seguimos trabajando grandes cantidades de contenidos en contra de esta tercera característica, en contra de lo que nos decía Platón. Hay que seleccionar los contenidos. Hay que seleccionar los contenidos de tal manera que solo se trabajen los esenciales. Y de tal manera que esos esenciales puedan ser dominados por el estudiante. Y es preferible el dominio de un pequeño número de contenidos a un conocimiento muy superficial de un gran número de contenidos. Y la selección de contenidos no puede depender del azar, de hasta dónde alcanzó el profesor a trabajar, sino tiene que responder a criterios de tipo pedagógico. Eso implica hacerse previamente la pregunta. Hoy en día no hay que hacerse la pregunta qué leer, porque hay demasiados libros. Hay que hacerse la pregunta qué no leer. Hay que hacerse la pregunta qué no enseñar, para efectivamente poder hacer una selección de contenidos de tal manera que se cumpla esa característica tercera. La característica tercera diría que un buen maestro es el que tiene muy claro para dónde va, cuál es el norte. Y esa es una pregunta que los maestros solemos no hacernos. Alguna vez le preguntaba a un maestro de primero elemental, de primero de primaria, ¿por qué enseñaba a sumar? Y la respuesta era muy diciente. Él decía, claro, hay que enseñar a sumar, porque en segundo se ve la resta. Para que pueda hacer las restas de segundo, hay que enseñar a sumar. Y le preguntaba, ¿y por qué en segundo enseñar a restar? Y me decía, también muy claro, porque en tercero se ve la multiplicación. Entonces necesitan primero saber sumar y restar para ver en tercero la multiplicación. Ah, muy claro. ¿Y por qué la multiplicación en tercero? También muy fácil. Como en cuarto se ve la división, pues necesita saber la multiplicación para ver la división en cuarto. Y le preguntaba, ¿y por qué la división en cuarto? Me dijo, nuevamente usted solo hace preguntas, porque en quinto se ve la suma, la resta, la multiplicación y la división con fraccionarios. Y para poder hacerla con fraccionarios hay que hacerla con números enteros. Y le pregunto, ¿y por qué se trabaja la suma, la resta con fraccionarios en quinto? Y me dijo, esa sí ya es una pregunta muy difícil. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué esa difícil y las otras fáciles? Me dijo, muy sencillo, porque yo solo enseño hasta quinto. Ni idea. ¿Para dónde vamos en educación? ¿Cuál es la finalidad? Esa es la pregunta más importante de todo maestro. No una que muchas veces nos hacemos los maestros. Cuando nosotros terminamos las conferencias, muchas veces nos han dicho, me parece interesante lo que usted ha dicho, pero ¿y eso
¿cómo se come? ¿Cómo? ¿Qué hace uno? Los maestros creemos que la pregunta más importante es ¿cómo enseñar? Y esa no es una pregunta importante. Los cambios en educación no van a provenir de nuevos métodos, no. El problema de la educación no son los métodos que se usan. El problema de la educación es la finalidad. Es contestar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué enseñar? Desafortunadamente las teorías de punta se han concentrado en el cómo. La escuela activa creyó hacer un cambio significativo colocando a los niños en situaciones activas. Y evidentemente los niños corren, juegan, cantan y hablan, pero así no cambia la educación. Solo es posible cambiar la educación cuando cambiemos las finalidades, cuando de manera más científica nos hagamos la pregunta, ¿para qué enseñar? ¿Para qué enseñar la suma? No para recogerla en segundo de primaria en la resta o en tercero en la multiplicación, sino para qué enseñamos a sumar o a restar. Por ejemplo, investigaciones europeas adelantadas por un equipo muy importante de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Mario Carretero, investigaron esta pregunta. ¿Qué entiende un niño cuando aborda una temática histórica en una clase? Cuando aborda afirmaciones como que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Cuando el niño mentalmente construye una línea de tiempo histórico. Y la respuesta fue clarísima, clarísima. Construye el tiempo histórico si contó con excelentes profesores a los 15 años. Lo cual quiere decir que antes de los 15 años no tiene sentido ningún aprendizaje de tipo histórico. Ninguno. No entiende. Imagínese un niño de 7 años que apenas distingue entre ayer y hoy. Llega el profesor a decirle que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Obviamente el niño, muchísimo más inteligente que su profesor, le pregunta: ¿y usted lo conoció? Esa sí es una pregunta inteligente de un niño. Pues él está distinguiendo hoy, ayer, y el profesor está trabajando qué pasó en 1492. La pregunta fundamental: ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? Decía que se sabe que eso lo tienen los buenos maestros y se sabe que eso lo tienen las buenas instituciones. ¿Cuáles son las buenas instituciones? Las que saben para dónde van, las que tienen claro el propósito, el norte, porque ese propósito y ese norte orientan. Por eso hay que sacar de la cabeza la pregunta del cómo enseñar. El cómo enseñar es una pregunta importante siempre y cuando nos hayamos contestado otras preguntas antes. Mínimo, mínimo, mínimo 3 preguntas, pero mínimo 1. ¿Para qué enseñar? De la cual uno deriva cuáles son los propósitos. 2. ¿Qué enseñar? De la
cual uno deriva una significativa selección de contenidos. Y 3, ¿cuándo enseñar que Cristóbal Colón descubrió América? ¿Cuándo enseñar la suma? Si es que hay que enseñarla. ¿Cuándo? Mientras esas 3 preguntas no estén claras, no tiene sentido la pregunta del cómo enseñar. No tiene sentido. El problema es que los maestros hemos girado en torno a la pregunta del cómo. El problema es que los maestros hemos creído que los cambios en educación provendrán de modificaciones en los métodos de los maestros. No. Mientras no esté claro el propósito, el para qué, el qué, por ejemplo, las posturas de punta, el constructivismo, cree que no hay que preguntarse el qué, y se equivocó, porque es la segunda pregunta más importante pedagógica. El constructivismo, que partió de una revolución cognitiva importantísima a nivel epistemológico y psicológico, que hizo gigantescos aportes a nivel epistemológico y psicológico, ha tenido un problema muy grave en el terreno pedagógico. No ha contestado las preguntas fundamentales pedagógicas. El problema ha sido su traslado a la educación. Pregunta como el qué. Tercera característica, entonces, sintetizando, los buenos maestros son los que saben para dónde van. Y como saben para dónde van, tienen unos propósitos en educación muy claros, y eso les permite hacer una selección de contenidos. Y eso les permite secuenciar los contenidos, resolver la pregunta del cuándo, antes de la del cómo. Cuarta característica, la fórmula Feuerstein. Los buenos maestros, vamos a decirlo en los términos de David Ausubel, son aquellos que garantizan aprendizajes significativos. David Ausubel dice, hay 2 métodos para trabajar. O bien el estudiante descubre, o bien el profesor le dice y el estudiante recibe. Esos son 2 métodos. Y hay 2 tipos de aprendizaje. O bien lo que yo incorporo se pega de manera formal, mecánica, o bien lo que yo incorporo me cambia mis estructuras de pensamiento, me hace leer el mundo distinto, me desarrolla mi pensamiento cuando yo hago un aprendizaje significativo. Pero el punto nuclear es que el problema no está en si el método es receptivo o es por descubrimiento. Ahí no está el problema de la educación. El problema de la educación está en el tipo de aprendizaje, no en el método. En el tipo de aprendizaje que logre. Los buenos maestros son aquellos que logran aprendizajes significativos que modifican las estructuras. Las investigaciones que su equipo hace en Estados Unidos encuentran que de lo que un niño aprende, al cabo de 8 semanas, el 92% ya ha sido borrado. Imagínense qué absurdo.
dedicarse uno a enseñar para que al cabo de 8 semanas ya hayan borrado lo que uno les enseñó. ¿Para qué enseñamos eso? 8 semanas dura el 92% de los aprendizajes que reciben los niños. ¿Por qué? Porque no son aprendizajes significativos, porque no son aprendizajes que modifican la estructura. ¿Y por qué no modifican la estructura? Porque son aprendizajes singulares, porque son informaciones, porque son detalles. Y esos detalles y esos nombres no pueden modificar la estructura, porque el cerebro humano no está diseñado para guardar informaciones. Para eso existen memorias externas al cerebro humano, como los libros, como los disquetes, como las redes, muchísimo mejores, pero el cerebro humano no puede retener la información. Y sigue la educación concentrada en informaciones de tipo particular. Esas informaciones no hay que guardarlas y no pueden ser guardadas. Esas informaciones se guardan por lapsos de minutos, pero no pueden permanecer. Si yo voy a subir a un bus, cuento mi plata y me recuerdo que pagué con 10 soles. Pero al cabo de los 3 minutos ya se me olvidó. Y nadie va a recordar estamos en agosto como 4, ¿no? En agosto 4, ¿cuánta plata tenía? Nadie lo va a recordar cuando pagó en el bus. Esa información se guarda en una memoria de corto plazo. Una memoria que no requiere incorporación a la estructura de pensamiento, sino que funciona de manera parecida a una bolsita de basura que uno llena y apenas está llena la bota. Lo dramático es un sistema educativo dedicado a llenar bolsas de basura en la cabeza de los estudiantes. Eso es lo dramático. La cuarta característica es esa. Profesores, diría David Ausubel, que garantizan aprendizajes significativos. Diría Feuerstein, que median el significado, que están interesados en el aprendizaje, en la incorporación. Voy a ser muy breve. Lo más complejo en un buen maestro, la paradoja de un muy buen maestro, es que tiene que trabajar para que él deje de ser necesario. Realmente los buenos maestros son aquellos que cada día son menos necesarios en el proceso del estudiante. Y cada día son menos necesarios porque han logrado impactar de tal manera a sus estudiantes en interés, en autonomía, que ellos ya por sí mismos pueden continuar. Y es una enorme paradójica, es una enorme paradoja que el papel de uno como docente es dejar de ser indispensable en el proceso educativo. En pedagogía conceptual, en la propuesta que hemos discutido y formulado en Colombia, que es una propuesta, que es un proyecto, entendemos que lo esencial de un ser humano son 3 cosas. Que lo que nos hace hombres
son tres cosas. Que hay muchísimos aspectos no humanos nuestros, que somos y tenemos cerebro de reptil, y aquí está, y actuamos miles de veces en la vida como reptiles, que somos mamíferos también. Muchísimos comportamientos humanos no se entenderían si no somos conscientes que provenimos de los reptiles y de los mamíferos y que compartimos muchísimas cosas. Decía en el seminario de IPP que no es entendible, si fuéramos solamente humanos, la guerra. La guerra es producto de nuestro cerebro de reptil, no de ser humano. Decía en el seminario que si un boxeador peleara con otro boxeador como ser humano, no podría pegarle. Si un boxeador cuando fuera a pegarle pensara, ¿será que este golpe le va a doler? ¿Será que a quien yo estoy golpeando tiene hambre como yo? ¿Será que como tiene hambre está peleando contra el hambre con sus puños? ¿Será que si lo golpeo afecto a sus hijos? Si se hiciera esas preguntas no podría golpearlo. Tiene que desconectar su cerebro humano para poder golpearlo. Si se hiciera esas preguntas mientras se las hiciera, ya lo habrían noqueado a él. Él no actúa como ser humano en el momento de la pelea. Desconecta el lóbulo prefrontal y sale a flote su cerebro de reptil, y se parece mucho más a un reptil que a un ser humano. Y decía, en pedagogía conceptual entendemos que lo humano del hombre es poquito, que el 98% de nuestros genes son idénticos a los de los monos, idéntico nuestro mapa genético, solo un 2%. ¿Y cómo es de cierto? Hubo un gran tiempo buscando al eslabón perdido. Fue una investigación absurda. Somos nosotros. No hay que seguir buscándolos. Somos mucho más animales de lo que a veces creemos por la visión judeocristiana. Pero decía, lo que sí es propio del hombre es pensar. Los monos son más inteligentes que los niños a los 6 meses, a los 8 meses, mucho más inteligentes, hasta que en el niño llega la función simbólica. Y ahí sí se da un salto gigantesco, la aparición del pensamiento. Eso es lo humano. 2, el amor. Eso sí no lo compartimos con los otros animales. La capacidad de amar, de comprometernos, de entregarnos, de sufrir por el otro, de compartir con el otro. Y 3, el lenguaje, la comunicación. Son las 3 características típicas, esenciales del hombre. Y si esas son las 3 esenciales del hombre, toda propuesta pedagógica tiene que formular cómo desarrollar el pensamiento, cómo desarrollar el amor y cómo desarrollar las habilidades de comunicación con otros seres humanos. Y si esas son las 3 características por excelencia del hombre, los buenos maestros son aquellos
que logran desarrollo de pensamiento, formación en valores y comprensión lectora. Para poder lograrlo, hay que creer en los alumnos, primera característica. Hay que trascender, segunda característica. Hay que tener bien claro para dónde va uno, tercera característica, la intencionalidad. Y 4, hay que garantizar aprendizajes significativos. Pero para cerrar, reiteremos una idea. Esos son los buenos maestros. Los excelentes maestros, los que están arriba, son aquellos que cada día son menos necesarios. Muy amables. Después de haber escuchado de manera muy atenta y seguramente muy inteligentemente a nuestro querido ponente, creo que no está de más reiterar una vez más nuestros agradecimientos y pido que se vuelva a un aplauso así fuerte, de verdad. Indudablemente que en las intervenciones del doctor Sampieri hay una serie de propuestas. Pienso que todos los presentes tenemos algo en la cabeza que hacerlo. No hay mucho tiempo seguramente, pero está dispuesto a contestar algunas preguntas. Vamos a pasar a esta segunda etapa y quisiéramos que los participantes hagan algunas preguntas puntuales, por favor, para que la mayoría de repente pueda intervenir. Voy a pedir por favor de nuevo que algunos que deseen participar lo hagan así como su nombre lo dice, preguntas, y no hagan comentarios, explicaciones, etcétera, etcétera. A ver, está abierto el diálogo, por favor, preguntas concretas. La profesora Núñez. ¿Ya? ¿Sí? Yo quiero hacer la pregunta directa con la recomendación general, pero yo quisiera señalar que la paradoja que aparece en el discurso pareciera ser más bien la metáfora que lleva el profesor de inicial, de primaria, secundaria y de docente universitario a replantear su rol, su función, su papel, a replantear sus marcos teóricos, los fines de la educación, pero también los métodos. Es que no está excluido el método en la problemática. Y creo que la finalidad no tiene por qué no comprometer el método, y los objetivos y los propósitos tampoco, porque si son metas señaladas del ideal del profesor que sabe a dónde quiere llegar y qué es lo que debe seleccionar en ese contenido amplio que significa el conocimiento graduado y secuencial en cada uno de los niveles de la educación y del sistema educativo, yo creo que la pregunta no está en el sentido de diseñar el método, porque creo que usted no lo ha hecho. Yo intento cambiar una cosa por la otra. Creo que sí, la paradoja viene en cómo cuando desde el siglo XVI nos venimos planteando sobre métodos, no hemos logrado... Por favor, disculpe, quisiera que precise su pregunta, por favor. No es la paradoja en todo caso lo que tendríamos que plantear como la afirmación y la negación, ¿no?, de la misma cosa, sino lo que creo que tendríamos que señalar es que los caminos de uno y otro no son divorciados, no son incongruentes, no son incompatibles, son coherentes, son consistentes, solo que apuntan a dos cosas distintas, o a la misma cosa, pero cada uno dentro de la misma. Ya, a ver, sí. Sobre la finalidad y el método. Ya, ya. Vamos a recibir unas 3 preguntas para que el doctor las conteste en bloque. A ver, otra pregunta, por favor. ¿Sí? En primer lugar, doctor Zulia, la propuesta está dada. Yo creo que el pensamiento para desarrollarlo desde la escuela nos invita a nosotros también, los docentes,
a reflexionar en torno a lo que usted ha propuesto, el pensamiento. La pregunta concreta es algunas ideas, sugerencias de cómo desarrollar el pensamiento del pueblo. Sí. Otra pregunta, por favor, por acá. Sí, por allá en la profesora. A ver, un poquito de silencio para escuchar a la colega. Sí, diga. ¿A qué edad se pueden enseñar los idiomas a los niños? ¿A qué edad? A ver, ¿alguna otra pregunta por acá? Sí, diga. ¿Considera que la enseñanza de educación religiosa, específicamente como conocida, es importante para el fortalecimiento de los valores? La educación. Sí. A ver, con la pregunta de la colega. Quisiera saber si este punto que es tan importante, dice, el ser humano es tener amor, ¿no es verdad? Quisiera saber si el amor se nace con el amor, se forma el amor, y si se forma, y algunos maestros de repente no tenemos amor, ¿cómo hacerlo? Y para dar el amor. ¿Cómo hacer? No, es una broma. Bueno, muy brevemente, no me corresponde ya la parte de los talleres en esta última temática, pero muy breve. Uno, indudablemente que la pregunta metodológica hay que hacérsela, indudable, es cierto. ¿Por qué la afirmación que yo hago es de todas maneras más despectiva frente al método? Porque presupongo que la pregunta fundamental de los maestros es esa, y trato, generándoles duda, de insistir en que esa es una pregunta muy débil si no están resueltas las preguntas anteriores. Claro que uno llega a la pregunta del método, todo maestro, pero, cuando se cambian los fines, se cambian los contenidos y se cambian las secuencias, necesariamente se cambian los métodos. En ese sentido, este es un hexágono secuencialmente determinado. En este sentido hay un orden en las preguntas, y la pregunta determinante es la de la finalidad. La pregunta en segundo nivel de determinancia es la de los contenidos. La pregunta en tercer nivel de determinancia es la pregunta de la secuencia. Y cada una ha sido determinada de manera sucesiva. Los propósitos que yo tengo me orientan mis contenidos. Los propósitos y los contenidos que yo tengo me orientan mis secuencias. Los propósitos, los contenidos y las secuencias que yo tengo me orientan mis métodos. Sí hay que hacer la pregunta del método, indudable, pero no darle la importancia que los maestros le han dado. Y observe que varias de las preguntas se refieren al cómo. He insistido todo el tiempo en que no es la esencial. Y me preguntan, ¿cómo desarrollar el pensamiento? ¿Cómo educar en amor si no tenemos el amor? Fíjese que el peso en el maestro tan alto en la pregunta del cómo.